Estamos en la página 50 y vamos a comenzar el tema el desierto, ni caos ni orden, ¿verdad? A través de estas historias que hemos estado leyendo en el manual, en el libro, nos vamos dando cuenta cómo es que podemos interpretar el Antiguo Testamento. Y una de las características del Antiguo Testamento, como lo hemos estado resaltando, es que nos muestra la historia de la redención de la iglesia, la historia de la iglesia, la historia de la redención, y hemos estado aprendiendo la unidad que existe entre el pueblo de Israel y la iglesia. Nosotros somos parte del mismo árbol, estamos en la misma línea, no somos un pueblo aparte, sino que somos parte de la misma historia. En tiempos diferentes sí, con circunstancias distintas sí, pero venimos de la misma historia, seguimos el mismo hilo. Y vamos a esta parte, el desierto, ni caos ni orden. En esta parte, recuerden, el escritor nos está enseñando a interpretar el Éxodo y vamos a ver el tiempo que Israel está en el desierto. ¿Cuáles son las enseñanzas para la iglesia y cómo debemos leer esto? Recuerden, hacemos lecturas y después comentamos, preguntamos y pues analizamos lo que estamos viendo. Vamos a comenzar. Hermano Luis. Es importante reconocer la realidad a la que se refiere el vocablo desierto. Según Semanyahu Talmón, el desierto expresa la idea de un periodo ineludible de transición donde Israel es preparado periódicamente para su final traslado desde un caos social y espiritual a un orden integrado social y espiritual. El tema migración por el desierto representa en el nivel histórico y escatológico lo que significa creatio ex nihilo, la transformación del caos en el cosmos, en el nivel cósmico. Esta definición indica que el desierto no trata meramente de un sitio geográfico, igual que el monte Sinaí, sino de una experiencia, de un pasar de un modo de vivir a otro, como de niño a adulto, adolescencia, de soltero a casado, compromiso, noviazgo, de sin vocación a vocación, estudiante. Antropólogos han calificado estas experiencias como ritos de transición o iniciación. Tales transiciones llevan años, como la adolescencia o el noviazgo, días como la celebración para una quinceañera, meses como la preparación para y la experiencia de casarse, o el bautismo o la primera comunión. Según la antropología, las transiciones de iniciación practicadas entre muchas tribus se caracterizan de lo espontáneo, donde las normas de la sociedad se suspenden y actividades rebeldes son la norma, pero siempre bajo supervisión. ¿No suena esto algo como la adolescencia? Y esto es un fenómeno universal. Tales transiciones tienen un propósito social crucial, el mover de la niñez, por ejemplo, hacia la madurez, es decir, abandonar la niñez para asumir las responsabilidades de la comunidad. ¿Y qué pasa con alguien que no sabe abandonar la niñez? El cuadro del desierto refleja a Israel en transición rebelde, poco confiado. Murmura cuando no hay agua ni pan. Prefiere la esclavitud de Egipto. Separarse de Egipto, cortar las raíces del pasado y vivir a solas con Dios es difícil. Requiere otro modo de vivir. La libertad del pasado pide esto. Requiere la disciplina de una nueva vida. Pero el agua es amarga, el pan desconocido y Amalek les ataca. ¿Qué hacer en esta nueva época? Israel en el desierto es un pueblo en transición, recién rescatado, todavía no ha llegado a su meta, es inmaduro en la fe, no confía en Dios, se queja con Moisés, el supervisor escogido. Esta es la verdad que nos refleja esta escena narrativa. Y este cuadro nunca cambiará. Todas las generaciones del pueblo de Dios se ven reflejadas.
pero esta verdad se acompaña de otra. Dios es bueno porque hace dulce lo amargo, la esclavitud y las aguas, y lo hace por su instrucción, su dulce instrucción, y dulces más que la miel y la que destila del panal, los juicios del Señor. El cuadro del desierto hace referencia a la instrucción de Dios mediante palabras claves colocadas mayormente en los extremos del relato que encierran la transición. La palabra Torah encierra este concepto de la instrucción del Señor. Podríamos decir que durante la transición adolescente en el desierto, Dios abraza a su pueblo, lo encierra en su brazo fuerte y lo cuida de todo obstáculo. ¿Por qué será incómoda esta transición? Porque nos recuerda que Egipto nos parece mejor y más seguro, ciertamente más seguro que vivir con el Señor en el desierto. Hasta los almacenes de Egipto, los que estaba construyendo Israel a favor de la gloria de Egipto, parecen más cómodos ya que tienen más sostén con alimentos disponibles cuando los necesitamos. No es necesario cambiar el modo de vivir, porque nos recuerda que todavía tenemos raíces echadas en la tierra de Egipto, pero no las hemos cortado como Abraham cuando abandonó todo, que preferimos la seguridad de nuestro mundo, nuestro pueblo, nuestra tierra, que cantamos con todo corazón, cantaré a Jehová, pero en casa, el empleo, nos quejamos porque Dios no es como esperábamos que fuera día tras día, igual con el segundo cuadro. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que entendemos de este punto? Acerca de esta transición, Israel en el desierto, ¿qué es lo que nos enseña? Todos los cambios, ¿no? Todos los cambios que se van a dar, toda esa, como lo menciona, toda esa transición que hay desde que salen hasta que llegan a la tierra prometida. Bueno, ya sabemos que no llegan, ¿no? ¿Quiénes llegan? Pero todo este cambio que hay en el camino, cómo trata Dios con cada una de esas personas, eso es lo que yo entiendo que trata. Sí. ¿Qué más pueden ver en esta transición, en esta etapa? Bueno, esta transición les cuesta mucho porque tantos años que estuvieron esclavizados y estuvieron al servicio de los egipcios, pues para ellos creen que esa era la vida normal que tenían que vivir, y cuando son sacados de Egipto, pues no pueden todavía entender la libertad o hacia dónde van, y siguen pensando en esa vida que tenían anteriormente, que eso era lo que realmente les convendría más. No obstante lo que Dios les estaba ofreciendo, nos cuesta trabajo soltar lo que somos o lo que hemos sido en nuestra vida y en nuestro pasado, para entregarnos a Dios, a lo que Él nos promete y a lo que Él nos da. Cuesta mucho trabajo ese cambio. Sí. Y que esa desconfianza o el no conocer a Dios lo hace más largo un camino que debió haber sido muy corto. Sí. Debió haber durado poco tiempo y duró muchos años, ¿no? Décadas, que por lo que habla el escrito, que no confiaron, tenían su confianza puesta todavía en Egipto, en los bienes, en los almacenes, Sí. en la comida, y no en Dios, porque no lo conocían. Así es. Yo tengo un poco conflicto en mi mente porque creo que alguna vez nos explicaba que no podemos, no sé si lo entendí yo mal, pero que no podíamos creer en esa etapa de la adolescencia como una etapa de, pues tu hijo va a ser rebelde porque ya cumplió 13 y entonces va a ser rebelde. O sea, que eso es como que una excusa de los psicólogos para explicar la rebeldía que de por sí tenemos en todas las edades, ¿no? Entonces, tengo un conflicto en mi mente porque pienso que aquí el autor ocupa ese término para expresar algo que es verdad. Todos tenemos esos momentos de transición
muy evidentemente cuando leemos la palabra de Dios por primera vez y para creer en ella, pero aún siendo cristiano sigues teniendo esas etapas de transición todo el tiempo, ¿no? Porque aunque eres cristiano, hay cosas que te cuestan más, o por lo menos en mi caso, no hay cosas que me cuestan más, y entonces a veces me descubro a mí misma que sigo confiando, no sé, como en el ejemplo aquí en Egipto, en los almacenes de Egipto, hay pecados en mi vida que son más difíciles de lidiar, y cuando pienso que sale ya lo superé y estoy confiando más en Dios, enfrente viene otro otra vez, y el Señor siempre nos reta a crecer, a madurar. Entonces, pues no sé, estaba yo pensando cómo de cierto modo siempre tenemos esos conflictos, esas siempre estamos como en el desierto, siempre estamos así en ese tiempo, y estoy pensando lo que decía mi hermana Columba, o sea, se quedaron ahí tantos años, decía mi papá, ¿por qué no confiaron? Y digo, sí es por eso, o porque así era el proceso, o el Señor tenía pensado el proceso va a ser más corto y por otra cosa se alargó, pero finalmente, pues aunque llegaron a la tierra prometida, quienes llegaron, también tuvieron otro momento de transición, por decirlo, no en el desierto real, sino en el entendido de lo que significa dejar atrás una vida como Abraham y salir de ahí a otra. Entonces, eso estaba yo pensando. Sí, vamos bueno, ¿algún comentario más, hermana? Pues es un pueblo con su fe es poca, y lo presenta aquí el autor como rebeldes también, y hace alusión a la adolescencia. Yo creo que pues refiriéndose a la adolescencia como la ve el mundo, no como hijos de Dios que han sido educados desde el principio. Yo lo entiendo así, no sé si sea correcto, pero está hablando de un pueblo que tiene poca fe, poco crecimiento por todo lo que han vivido 400 años esclavizados, ¿no? Sí, es un pueblo que no está preparado para heredar las promesas que se le han dado. Algunos maestros judíos ven el periodo de Israel en el desierto, hacen la analogía con el matrimonio entre un judío y una mujer gentil. Cuando un judío va a casarse con una mujer gentil, la mujer gentil tiene que pasar por un proceso de purificación. En ese proceso de purificación ella tiene que limpiarse de la idolatría en la que ha vivido durante años por pertenecer al pueblo gentil, para que entonces pueda entrar en relación del pacto con su esposo. Y algunos maestros judíos ven esto, y Israel está siendo llevado por el Señor para casarse con el pueblo en el Sinaí, ahí donde le entrega el pacto, ahí donde el Señor hace pacto, y nosotros podemos recordar cómo en otras partes Dios hace alusión a esto como una relación de matrimonio. Te busqué para ser mi esposa, para desposarme, para casarme contigo. Israel no está preparado como pueblo para ser la esposa de Yahvé, del Señor del pacto. No está a la altura del llamado que se le ha hecho. No está a la altura de ese llamado, no está a la altura para heredar las promesas. Pero recuerden, lo que está diciendo el escritor es que, es cierto, como dice Andrea, eso refleja también la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos, tanto como pueblo y como creyentes en nuestra experiencia individual. Hay momentos que mostramos que no estamos preparados para
para poseer las promesas que se nos han dado en el pacto, para vivir a la altura de la dignidad del llamado del Evangelio, y nos resistimos. Creo que aquí el énfasis del escritor está en el hecho de que el pueblo está resistiéndose a tomar la responsabilidad de ser pueblo del pacto. Y en ese sentido, quizá haya una analogía con el crecimiento, porque cuando nosotros abandonamos la niñez para pasar a la juventud implica cierto nivel de responsabilidad a la que muchas veces nos resistimos. Nuestros hijos se resisten. ¿Por qué? Porque es más cómoda la niñez. En muchos sentidos la niñez es más cómoda porque los padres te dan todo sin tantas responsabilidades, tienes muchos beneficios sin tantas responsabilidades, pero la transición de la niñez a la juventud implica un cambio al que muchas veces quienes están en esta etapa no se quieren adaptar. Y quizá eso es a lo que propiamente se llamaría adolescencia, ¿no? La carencia de responsabilidad, de tomar la responsabilidad que se está dando por parte del crecimiento, ¿no? O sea, que es una necesidad tomar esa responsabilidad. Ahora, es cierto, la verdad es que sería mal ubicar mal esto si dijéramos que solamente sucede en la etapa de la niñez a la juventud. Muchas veces nosotros, conforme vamos creciendo, vamos siendo desafiados con más responsabilidades, a las que muchas veces también nos resistimos, ¿sí? Nos resistimos, nos negamos a tomar esas responsabilidades que al ir creciendo se nos van dando. De acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad. ¿Sí? O sea que la adolescencia, por eso les digo, sería un problema ubicarla solamente en esto. No estoy hablando tampoco de una adolescencia prolongada, sino más bien de esa resistencia que tenemos en cada etapa de nuestra vida a tomar responsabilidades según la nueva etapa a la que estamos entrando, a la que estamos llegando. Pastor, y no sé, lo que pasa es que hoy en la lectura de la mañana estaba leyendo todas las leyes o normas, no sé cómo decirlo, que Dios le da al pueblo respecto de los holocaustos. Vas a quemar este becerro para olor fragante, que es el mecido, que es para los pecados, y lo vas a hacer tantas veces en el año, y lo vas a hacer siempre que no sé qué, y vas a coserle de esta manera, o sea, tantas y tantas reglas. Y yo hoy en la mañana no hilaba mucho, pero no sé qué tanto tiene que ver con esto. O sea, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la adolescencia, yo recuerdo estar a los 13 años y que mis papás dijeran, bueno, pues ahora tienes que hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer otro, y entonces tienes que cumplir con esto y otro. Como, no sé, yo creo que es una manera de ponerte los límites y que te des cuenta que que tienes normas que cumplir y no puedes resistirte, no puedes seguir en esa rebeldía de no quiero enfrentar el reto que se me pone enfrente, de no voy a obedecer, sino el Señor, al contrario, cercándolos para decir, te van a preparar de esta manera y van a obedecer así, para que entonces puedas cumplir con el propósito por el que te llamé, para que ahora sí estés a la altura de, ¿no? O sea, tal vez algunas personas dicen, no, se los puso más difícil, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pues sí, pero era para como cercar el camino por el cual debes conducirte. No sé si es... Sí, me parece que en unas lecciones atrás leíamos que Israel fue libre para servir al Señor. O sea, la libertad tenía que ver no con un libertinaje, con una anarquía, de no estamos sujetos a nadie, no servimos a nadie, sino que la libertad tenía que ver con servir al Señor y servirlo dentro de los parámetros que Dios le había establecido.
en una de las lecciones, me parece que en la pasada también veíamos que Dios los saca del caos de Egipto, donde ellos son esclavos, donde ellos no pueden cumplir con el propósito que Dios les ha dado, y los lleva a la tierra prometida para que ellos puedan cumplir con ese propósito. Los lleva del caos al orden. Recordemos la analogía con Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía, no podía cumplir con el propósito para el cual Dios la había creado. ¿Para qué Dios creó la tierra? Bueno, Génesis nos dice que para que fuera el reino de Dios, pero también ese reino de Dios implicaba que fuera el reino del hombre como imagen y semejanza de Dios. Pero en el desorden y en el caos el hombre no podía gobernar esa tierra, no había manera de gobernar, no podía sujetar a nada porque estaba vacía. ¿Qué es lo que iba a sujetar bajo sus pies? Pues nada, porque estaba vacía. No podía gobernarla porque todo era un caos, ¿sí? Así que Dios pone orden en la tierra, en la creación, la llena y entonces la entrega al hombre. Antes de que Dios entonces le pida o le dé una responsabilidad al hombre en Génesis, lo primero que hace es ordenar aquello que va a hacer el reino del hombre. Cuando vemos la analogía con Israel, recuerden que Moisés escribe los 5 libros con el propósito de mostrarles la historia a los hebreos. Ustedes fueron elegidos para ser reyes y sacerdotes, como lo fue Adán, ¿sí? Antes de la caída. ¿Y por qué, si nosotros fuimos elegidos para ser reyes y sacerdotes, podría pensar el pueblo? ¿Por qué es que somos esclavos? Bueno, les cuenta la historia de la caída. Pero este no es el entorno común en el que deben vivir. Dios va a ordenar todo de nuevo. Y ellos deben entender que el orden comienza con la palabra de Dios. Y así como Dios habló en Génesis y todo fue ordenado, Dios habla en Éxodo y les está dando orden. Recuerden que la palabra Torah, que se traduce como ley, significa primeramente instrucción. Así que la ley es una instrucción. Se nos está instruyendo. Las leyes son más que no hagas o haz, son instructivas. Se nos enseña cómo hacer las cosas. Y yo creo que ahí está el mayor grado de resistencia, ¿no? Que no queremos instrucciones, queremos hacer las cosas, como decía Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. A mi manera. queremos hacer así las cosas. Dice la pregunta al inicio de la página 52. ¿Por qué será incómoda esta transición? ¿Por qué toda transición nos cuesta? Por el status quo, ¿no? Sí. Por Por la seguridad. Para ellos era incómoda la transición porque era más seguro Egipto. Sí. Miren, muchas veces es vivir, por ejemplo, cuando niños nos rebelamos a las órdenes de nuestros padres, pero muchas veces es mejor que nos estén diciendo qué hacer, que crecer y ahora ser responsables de lo que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Y esa etapa es difícil y la vimos en nosotros, la vemos en nuestros hijos, que les comenzamos a delegar algunas responsabilidades y no lo hacen, y muchas veces dicen, es que no me dijiste. Es que no me dijiste. Porque la transición cuesta. En la niñez es levanta tus zapatos, acomoda tus juguetes, tiende tu cama. ¿Sí? Papá y mamá dicen qué es lo que tengo que hacer. Creces, es que no me dijiste. Esa transición es difícil. Yo no me acuerdo, pero creo que pasé por ella también. No sé. Bueno, voy a defender a los hijos. No, pero también como papá también es difícil, ¿no? O sea, de pasar de tengo que decir que te laves los dientes, que te pongas la pijama, que te dejes los zapatos, que tienes tu cama, que te levantes, que ya vengas a desayunar, despierta, que es la tarea. O sea, dejar de hacer todo eso después también de repente es difícil, o solo para mí ¿no? Entonces esa transición también es complicada, o sea, es tal vez más fácil seguirte diciendo y no sé, igual no, está ahí. Pero no me dijiste que tenía que leerla. Ya después ya se la graban en la nota.
se dan cuenta que lo que vive el pueblo no es tanto por la edad que tienen. Ahora, hay una analogía, el escritor nos está llevando una analogía. Así como a un niño le cuesta la transición a la juventud, a Israel le costó la transición de la esclavitud a Egipto A la libertad para a la libertad del Señor. No sabían cómo ser libres. No sabían. Y hay una transición. Entonces el problema no es la edad que tenemos, sino la naturaleza que poseemos. No es que, bueno, tiene esta edad y de por sí es así. No, es la naturaleza que poseemos lo que hace que sean difíciles esas transiciones. Y eso es lo que vemos reflejado en el libro de Éxodo. Un pueblo que es sacado de la esclavitud de Egipto y llevado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y que le cuesta. Y lo vemos todo el camino rezongando, refunfuñando. Y aunque se le habían dado instrucciones, ¿no? Se quedan acá y hacen esto, y fue cuando regresó ya estaban en otra cosa. Luego, la riqueza que el Señor les había dado para construir el tabernáculo, construyeron un becerro de oro. Les manda el maná, no lo recojan más de Lo la guarden. cuenta, se les va a gusanar y ahí van. Ellos fueron, se adelantaron a su tiempo, ellos eran científicos, ¿no? O sea, querían comprobar todo por el empirismo, ¿no? Vamos a ver. Se adelantaron a su tiempo. Dios les dijo, no recojan más de lo que van a necesitar, y el día de reposo recojan solamente la doble porción, y no recojan más, y ellos no confiaron, y tuvieron que aprender por experiencia. Ahora, ¿se dan cuenta? Entre paréntesis, ¿se dan cuenta que Dios en algunas cosas no quiere que aprendamos por experiencia? No quiere. O sea, hay muchas cosas, a veces como padres les decimos, bueno, hasta que no experimentes no vas a aprender, pero la verdad es que muchas cosas se las enseñamos para que no las experimenten. Y esa es la voluntad de Dios. Dios le dijo, no comas de ese fruto porque el día que comas ciertamente morirás. No tienes que experimentarlo, solo cree en eso. Pero ahí está nuestro Padre, ¿no? Tiene que experimentar para ver si es cierto o no. Y a partir de ahí nos comenzamos a arraigar en la experiencia. Ah, no, mis papás me dicen esto, pero yo tengo que experimentar. Es mi vida y tengo que experimentar. Y ese es el camino no de la sensatez, sino más bien de la insensatez. Y ahí está Israel. El Señor le da instrucciones y le dice, haz esto y no hagas aquello, y ellos tienen que experimentar. No les basta con la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta que de Génesis a Éxodo hay poca diferencia entre el ser humano? Y de Génesis a nuestro tiempo todavía creo que seguimos luchando con eso, ¿verdad? Sí. Desconfiamos mucho de la palabra del Señor. Queremos experimentar. Para que una vez que experimentemos, entonces, sí. Ay, cuánta razón. Ay, cuánta razón. Y ahí viene nuestro, si yo hubiera, si hubiera escuchado, si hubiera hecho caso. Sí. Éxodo nos habla no de gente. Al inicio de estas lecciones, recuerdan que el escritor nos hablaba acerca de qué difícil es entender la Biblia, porque estamos hablando de gente desconocida, de otro tiempo, de una cultura distinta, y que al final de cuentas decimos, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, ya a este punto nos damos cuenta que esa gente no es tan diferente a nosotros. ¿Verdad? Nada. No es tan diferente. Nada a nosotros. diferente. Sí, porque el Lucero me decía, y vieron cómo vieron, y no entendieron, y vieron, y no entendieron, y nosotros nos pasamos. Igual. Sí. Eran ellos, no, somos nosotros. Sí. Y lo vieron, y todo, y no creían. Y se quejaban, no querían la carne de allá. Sí. Comían y querían todo. Y así. Porque ahí sí hay cebollines, ahí. Sí, la cebolla. Estaba escuchando a Arcis Sproul Jr. En su traducción, no sé qué palabra usó él en inglés, pero el traductor decía, estaba Arcis Sproul hablando
no recuerdo el texto, pero él estaba hablando acerca de que a veces solemos juzgar a los personajes de la Biblia y decimos, por ejemplo, qué estúpidos son. El traductor usó esa palabra, no sé cuál haya usado Arceus, pero supongo que ha de haber sido muy fuerte. Y Arceus decía, más bien no debemos decir qué estúpidos fueron, siendo que tenían todo esto, más bien debemos pensar, ¿soy tan estúpido como para hacer lo mismo? Es decir, no debemos separarnos de ellos, porque en realidad tendemos a lo mismo. Tendemos a lo mismo. A veces juzgamos de lejos y decimos, no, si yo hubiera visto la nube detrás de como el pueblo de Israel, no, yo solo hubiera sido fiel al Señor. Y no solo en la época del Éxodo, inclusive cuando estaban con Jesucristo. Sí, así es. Ahí tenemos a los fariseos diciéndole al Señor, si nosotros hubiéramos visto lo que nuestros padres vieron, no habríamos matado a los profetas. Sí. Pues es que es por gracia. Sí. O sea, no es porque viste la nube, no es porque comiste del maná que cayó, es por la gracia del Señor. Así es, la naturaleza humana nos lleva siempre a lo mismo, aunque estemos en tiempos y circunstancias diferentes. Pues esto es medio desalentador, pero también esperanzador, ¿verdad? Todos estamos engañaditos. Es un poco desalentador, pero también nos debe dar esperanza. Pues no sé si quieran comentar algo, hermanos, sobre esto, ¿qué les parece? Desalentador. Pues sí, es ver un espejo, ¿no? Sí. Que esos personajes, eso que vivieron, como dicen, no es para verlos, ya ellos, y así como eran, sino es como ese ejemplo para nosotros, ¿no? Sí. Sí, Pablo a los Corintios, en la primera carta dice que todas esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Le escribe a los Corintios. Sí, todavía el juicio es más fuerte para nosotros porque conocemos esas historias, ¿no? Ellos estaban ahora sí que en la actualidad y pues les tocó vivirlo, pero a nosotros, que nos toca leerlo, ya sucedió y todo, pues el juicio es todavía más. Si aquellos les dijeron así, pues a nosotros ¿cómo nos va a ir? No van a tener que inventar una palabra más fea todavía para decirnos. Vamos con el siguiente párrafo. ¿Tienen algún comentario, hermanos? Muchachos. El culto, tu casa, no es nuestra casa. Vamos a ver este párrafo y vamos a escuchar la lectura. Hermana María. Las fotos de Éxodo 32-34 avergüenzan, mientras Dios da instrucciones para el diseño de la casa de su presencia, mientras el siervo escogido de Dios recibe la palabra para revelarla a Israel, el pueblo decide fabricarse otra representación de la presencia de Dios para que ésta esté en su medio. Las fotos de 32-34 aterrorizan. Por poco Dios extermina al pueblo, casi lo consume en el fuego de su presencia. Dice a Moisés, ¿ves lo que hizo tu pueblo? Como si Israel no fuera pueblo de él. Y fuera de la mediación del siervo a quien Israel no quería esperar, 32:7-14, hubiera perecido por su dura cerviz, igual que Faraón. Las fotos de 32-34 brillan de compasión y perdón para los que contaminamos la presencia de Dios y los que estamos dispuestos para rechazar el siervo escogido de Dios. ¿No dice Dios, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
34, 6, 7. ¿Por qué será incómoda esta transición? Porque nos refleja la verdad avergonzosa de que estamos dispuestos a remodelar la presencia de Dios a nuestro antojo, de tratar su casa y cuerpo como si fuera nuestra casa y nuestro cuerpo, y de confiar en su casa como si fuera esta la salvación, nuestra iglesia como si fuera para nosotros mandarla. Porque nos refleja la verdad terrible de que estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios a nuestro antojo en la ausencia de su siervo escogido, de tratar su ministerio como si fuera el nuestro, de confiar en nuestro liderazgo como si fuera la salvación del pueblo, porque esto nos produce la muerte, la enemistad de Dios y el calor de su ira, porque nos refleja la verdad sumamente incómoda de su perdón, que nos recuerda que Dios está en medio nuestro, o que Dios es misericordioso no porque sabemos plantar o sembrar, incubar o nutrir iglesias, alabar y adorar, predicar y evangelizar mejor que Luis Palau. Es incómoda esta transición porque Dios nos permite participar en la construcción de su casa, el almacén de su gloria, únicamente por su compasión. Dos cuadros, el desierto y el culto. Y en ellos vemos reflejados a Dios, el Dios que nos atiende pacientemente, el Dios que es impacientemente celoso, el fuego que ilumina el camino de nuestro peregrinaje y el fuego que consume a cualquiera que obstaculiza este camino hasta su propio pueblo. Gracias, hermano. En Éxodo capítulo 32. Al 6. Éxodo 32, 4 al 6. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Se dan cuenta cómo lo que está haciendo Israel es que le está dando, como dice el escritor, una nueva forma a Dios? Ellos hicieron al becerro de oro, y en el verso 5 dice a Aarón como sacerdote, mañana será fiesta solemne para Jehová. Para Yahvé. Ellos, dice en palabras de Pablo, cambiaron la gloria del Dios invisible por la imagen de algo visible, de algo corruptible. Aquí tenemos la idolatría del pueblo. El pueblo sabía adorar muy bien en Egipto a los dioses egipcios y trajo esa adoración y se la ofreció al Dios del pacto. Eso encendió la ira del Señor. Encendió la ira de Dios porque ellos estaban rebajando la gloria del Dios invisible a un ser visible. Y además no solamente visible, sino todavía inferior al mismo hombre, porque el becerro como animal está puesto bajo el gobierno del hombre, para el servicio del hombre, y estos lo estaban exaltando a un nivel donde el becerro ahora era quien había liberado al pueblo, ¿sí? Por eso es que el escritor dice, estas imágenes avergüenzan porque el pueblo decide fabricarse otra representación de la presencia de Dios para que esta, es decir, la imagen, esté en su medio. Y cuando el escritor está hablando del siervo de Dios, no está hablando del pastor. Recuerden que Moisés
tipo de Jesucristo. ¿Sí? Y él está, el escritor está dando ese señalamiento. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que sabemos mejor cómo dirigir la iglesia de lo que Jesús puede saber cómo dirigir su propia iglesia? Sabemos lo que necesita, pensamos que nosotros sabemos lo que la iglesia necesita de lo que Jesús, que es el salvador de ella, sabe que su iglesia necesita. Suplantamos. De repente Aarón que era el siervo de Moisés se aleja del pueblo y Aarón dice, bueno, esto es lo mejor para el pueblo, si el pueblo quiere esto, eso es lo mejor para el pueblo. Y toma una decisión aparte de la que Moisés los estaba dirigiendo. Desde luego Moisés estaba siendo guiado por Dios y Aarón toma una decisión completamente independiente de Moisés. Y muchas veces hacemos lo mismo. Tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor porque pensamos que es lo mejor. Fíjense de las similitudes, de las analogías. ¿Por qué será incómoda esta transición? Porque nos refleja la verdad vergonzosa de que estamos dispuestos a remodelar la presencia de Dios a nuestro antojo. ¿Cómo quieres que sea Dios? Bueno, hay quienes les gusta el Dios psicólogo, ¿no? El Dios de las catarsis, de las ministraciones, es decir, que te hace llorar, muchos les gusta llorar porque sienten que su alma se libera. Entiéndanme, hermano, no estoy diciendo que no debamos llorar. Cuando la palabra de Dios provoca convicción en nosotros, llorar es inevitable por la convicción, pero me estoy refiriendo a quienes buscan el llanto por la misma experiencia del llanto, no por el producto de la convicción de la palabra de Dios, no, sino que buscan el llanto porque les hace sentir bien. Entonces buscan ese tipo de música que los lleve a la catarsis, al llanto, porque es repetitiva, porque es romántica, porque es emocional, sentimental, aunque se la pasa repitiendo lo mismo, ¿no? Hay quienes han fabricado ese tipo de Dios. Otros han fabricado al Dios, como algunos lo han llamado, de la lámpara maravillosa, ¿no? El Dios de la prosperidad. Pídele que Él te va a dar. ¿Qué necesitas? Pídele. Y terminamos haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y una vez que hicimos ese Dios a nuestra imagen y semejanza, decimos, este es el Dios que te ha dado todo. Y lo comenzamos a adorar, lo comenzamos a servir. En realidad estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Estamos sirviendo a nuestro reflejo. Dice también el escritor, ¿por qué será incómoda esta transición? Porque nos refleja la verdad terrible de que estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios a nuestro antojo en la ausencia de su siervo escogido. De tratar su ministerio como si fuera el nuestro, de confiar en nuestro liderazgo como si fuera la salvación del pueblo. Pensamos que la vida de la iglesia depende de lo que yo como cristiano, yo como pastor pueda hacer para la iglesia. Suplantamos al Cristo que es la vida de la iglesia, que es el guía, el príncipe de su pueblo. Suplantamos al Señor para seguir nuestros propios caminos. Por eso esta transición es vergonzosa para el pueblo. Y bueno, es una experiencia que la iglesia ha tenido, ¿no? Y que nosotros como creyentes también hemos vivido quizá en nuestras etapas como cristianos. No sé qué puedan comentar, hermanos, que piensen sobre eso. Pues no sé qué es más terrible, eso estaba yo pensando, si crear otro Dios, o sea, inventar dioses,
a nuestro antojo, que era lo que yo pensaba que había hecho Israel. No me había yo percatado de que ellos creían que estaban adorando al mismo Dios, a Jehová. Pensé que habían vuelto a adorar a un dios egipcio o algo, o sea, como con otro nombre, y habían volteado la cabeza. No sé qué es peor, si hubieran hecho eso o esto, cambiar la imagen de Dios y hacer... Yo creo que ellos hicieron un sincretismo, ¿no? Porque ¿sí? Solamente tomaron una imagen de los dioses que adoraban en Egipto, pero le llamaron Jehová. Y yo creo que muchas veces hacemos lo mismo, ¿no? Tomamos algo del mundo, de la sociedad sin Cristo, y la bautizamos, ¿no? Y decimos, ahora va a servir para los propósitos de Dios, y pensamos que eso es bueno. Yo creo que esa palabra que él utiliza, pues es la que muestra todo, ¿no? Avergüenza. Sí. Sí. Sí nos avergüenza el haber en algún momento cometido esta acción, este pecado. Como pueblo de Dios tenemos esa experiencia de saber tomar de la idolatría de la que podemos venir y santificarla en nuestro pensamiento. Entonces tenemos rock cristiano, reggaetón cristiano. Tenemos esa capacidad, somos hábiles para el sincretismo. Vean lo habilidoso. Y noten, también yo quiero que noten este contraste. Cuando ellos crean un Dios, ellos son hábiles para hacerlo. Pero cuando se trata de la adoración al verdadero Dios, esta no puede ser posible si Dios no les da su espíritu para que sepan cómo. Sí, porque juntaron los aretes rápido, sí, y ya se organizaron Se organizaron y difundieron la imagen. Sí. Y esa imagen otra vez fue algo que durante años estuvieron aprendiendo en Egipto. Pero cuando Dios les dice cómo ha de ser su casa, yo creo que muchos de ellos se quedan y ¿cómo vamos a construir eso? Y la Escritura nos dice que los llenó de sabiduría a algunos para que pudieran hacerlo. Tenemos una experiencia para la adoración pagana, pero ninguna para la adoración al verdadero Dios. Si no nos es revelada, no sabemos cómo adorar. ¿Cómo hacerlo? Sí, esa es la verdad. Si Dios no nos revela cómo adorarlo, simplemente no sabemos cómo hacerlo, porque para la adoración pagana somos expertos. Y además piensan, en el mundo piensan que por la buena intención Dios lo perdonará esa acción, ¿no? Pero en realidad pues, nos debería de avergonzar, y obviamente es un pecado. Sí. Terrible. Sí, el texto nos habla de cómo la ira de Dios se encendió y dijo, voy a destruir esta población. Porque estaban ofendiendo la santidad de Dios, estaban ofendiendo su majestad, su gloria, lo estaban rebajando En mi caso personal, alguna vez me dijo mi hermana, pero si es el mismo Dios. No, sí, no es el mismo. Lo pueden llamar igual. Los israelitas llamaron a ese becerro Yahvé, Jehová, el Dios del pacto. Este es el Dios del pacto, este es el que nos sacó de Egipto. Lo pueden llamar igual, pero Dios dijo, no, y casi los destruye. Sí, de hecho el texto nos dice que la ira del Señor se encendió y estuvo, su intención era destruirlo. Ahora aquí vemos a Moisés como mediador. Y la única, ahora, esta es una analogía. En el caso de Jesucristo, Él como nuestro mediador, Él se pone como mediador y Él recibe la ira de Dios sobre
sobre sí mismo. En el caso de Moisés solamente tenemos esta analogía porque la ira de Dios no cayó sobre Moisés. Y no puede ser que gracias a eso el pueblo viviera. Intercedió por el pueblo y fue la misericordia de Dios lo que perdonó al pueblo. Como también fue la misericordia de Dios que hizo que la ira cayera sobre su santo Hijo para que su pueblo, nosotros, pudiéramos ser perdonados. Pudiéramos ser perdonados de nuestra ignorancia al querer adorarlo como nosotros sabemos hacer. Pues no sé si tengan algún comentario sobre esto. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Que es muy profundo, ¿no? Que cada cosa tiene una importancia que nos hace reflexionar. Sí. Así que el Antiguo Testamento, se dan cuenta que no son las bonitas historias que hay que contar a nuestros niños para mantenerlos entretenidos. Es la revelación del pueblo del Dios del pacto a un pueblo en particular, el pueblo del pacto al que nosotros pertenecemos. Entonces no son esas bonitas historias que les contamos a nuestros niños antes de dormir y que se hacen la idea romántica de un Dios cariñoso. No, es un Dios celoso, es un Dios que ama, sí, ama a su pueblo, pero que es fuego consumidor también. Y ese es el Dios que nuestros hijos deben conocer desde que son pequeños. ¿Sí? El pueblo peregrino a la luz de las trayectorias. ¿Qué diremos pues? Dice el escritor. Sugiero las siguientes respuestas. Ciudad gloriosa de almacenaje. Hermana Graciela, ¿nos puede dar usted? Puesto que Israel ya no está en Egipto, ya no construye las ciudades de almacenaje egipcias, sino que está del todo contextualizado por las instrucciones y construcción del almacén de la gloria de Dios. El pueblo peregrino ya no debe mirar hacia atrás. Compárese Lucas 9:62. La identidad histórica y cultural del pueblo de Dios ya no se arraiga ni en Egipto ni en Canaán, ni en ninguna otra cultura, sino solamente en la revelación declarada en Sinaí. Este es el costo de la peregrinación del discipulado. Alimentémonos pues únicamente del almacén de la gloria de Dios, no de Egipto ni de ninguna otra ciudad, excepto Jerusalén, que es la ciudad de la gloria de Dios. Esta ciudad es el destino final del pueblo peregrino. Y esta es la parte más difícil, creo yo, el desculturizarnos y adoptar la cultura del pueblo de Dios. Y cuando aquí hablo de la cultura del pueblo de Dios, no me estoy refiriendo al judaísmo. No estoy diciendo que Seamos judaizantes. Exactamente, que nos judaicemos. Estamos hablando de que la palabra de Dios sea nuestra norma en todo lo que hacemos, ¿sí? Nuestro estilo de vida en todo lo que hacemos. Y esta es la parte más difícil, porque eso es algo que le ha costado a la iglesia, ya sea yéndose al punto del extremo de aislarse por completo del mundo, o yéndose al extremo de ser parte del mundo, ¿no? O sea, la verdad es que lo que está sugiriendo el escritor y que es el llamado de Dios para nosotros como pueblo no es algo fácil. No es algo fácil. Sin embargo, es nuestro llamado a estar en el mundo y no ser del mundo. ¿Cómo entrar en ese equilibrio? Estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Sí? Estar en Canaán, pero recordar las palabras que Dios le dijo al pueblo: cuando entres a Canaán, no seas como ellos. ¿Cómo lograr eso? Bueno, la única manera de lograrlo es con la guía de la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Es la única manera. De otra forma, o queremos regresar a Egipto, bueno, en el caso de los israelitas, o quieren regresar a Egipto o quieren canaanizarse.
Esas dos cosas son las más fáciles. Pero ser un pueblo con su propia identidad fue algo que le costó al pueblo de Israel. Creo que en muy pocas ocasiones llegaron a ser realmente el pueblo de Dios. O sea, en el sentido de vivir de acuerdo a la revelación que Dios les había dado en su palabra. Y creo que libros más adelante, incluso ya en los evangelios, vemos a un Israel diferente, un Israel orgulloso, si se puede decir, de esas costumbres y tradiciones que el Señor les mandó a hacer, pero con un propósito distinto, ¿no? O sea, sí. El judío, ¿no? Nosotros somos, y nosotros guardamos, y nosotros hacemos, y nosotros no comemos esto, y nosotros, ya orgullosos de eso, pero sin entender el por qué y para qué era, ¿no? Sí. O sea, también ahí está acoplado al mundo, porque todas las otras culturas buscaban eso, hacerse un nombre, ser diferente y poder decir, es que yo soy superior, yo soy romano, yo soy griego. En ese sentido, Israel, los judíos estaban igual, orgullosos sí. de esas tradiciones, de esos ritos que tenían otro propósito. Ahorita que estás comentando eso, ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Francis Schaeffer, ¿Cómo debemos vivir entonces? Se lo recomiendo. Francis Schaeffer habla acerca de las etapas que han caracterizado a la historia de la humanidad, desde los romanos hasta el mundo moderno del tiempo de Francis Schaeffer. Pero él habla de esas etapas, de los romanos, la era va hablando de esas distintas etapas. Ustedes pueden encontrar el libro en internet, ¿Cómo debemos vivir entonces? Es una pregunta, ¿cómo viviremos entonces? O ¿cómo debemos vivir entonces? De Francis Schaeffer. ¿Cómo debemos vivir entonces? Es una pregunta. No, pero su apellido. Francis Schaeffer. S-H. Eifer. S-H. E-E-F. E-I-F-E-R. O doble F. Es doble E. F-E-R. Schaeffer. Francis Schaeffer. ¿Cómo debemos vivir entonces? Claro. Porque yo estaba pensando en los niños que desde chiquitos ya tienen una cultura terrenal transmitida. Sí. Es decir, los hebreos, los judíos que están saliendo de Egipto en ese momento, no precisamente pasaron 400 años en Egipto, pero sí son los herederos de esos 400 años. Entonces pienso, por ejemplo, mi sobrina, ella está creciendo ya desde ahorita con una tradición, con una cultura terrenal, a la que Dios ya desde ahorita también la está llamando a dejar, a apartarse de ella, ¿no? Y acoplarse al llamado de la palabra de Dios. Sí, el llamado que el Señor nos hace es el mismo que le hizo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela en la tierra que te voy a mostrar. Para nosotros no es tanto una orden física, pero sí es una orden espiritual, de pensamiento. Y al igual que se le complicó a Abraham, se le complicó a Israel, se nos complica a nosotros también. Porque la verdad es que todos a veces preguntamos: sí, soy cristiano, pero dime entonces cómo voy a vivir.
¿Quieres que me encierre en mi casa, que no salga de ahí? Que... No. Esa es la pregunta que todos han hecho. Sí. Tenemos los monasterios. Sí. ¿Por qué existen los monasterios? Porque es una manera de responder a esa pregunta. ¿Cómo un cristiano debe vivir en esta tierra? Como hacer. ¿Cómo hacer? O sea, todos tenemos que responder esa pregunta. La otra es mézclate, ¿no? Mézclate. Para atraer a otros, ¿no? Y está el reggaetón cristiano, para que al que le guste el reggaetón, Sí. lo traes, ¿no? O sea, esos polos opuestos de o te alejas o fusionas. Así es. Y la verdad es que nos cuesta encontrar la vida cristiana equilibrada. Sí. Nos cuesta y nos cuesta mucho. Entre paréntesis, si el libro de Francis Schaeffer es un poco extenso, y en esos días casualmente encontré en YouTube los videos, así que si dice usted, prefiero verlos Que leerlo. que leerlo. Igual puede usted buscarlo, Cómo vivir entonces, de Francis Schaeffer, en YouTube, y aparecen los videos. Estaba viendo que duran 30 minutos, 25 minutos, y viene igual por episodios. Todavía no los he visto completos, así que no sé si es lo mismo que trae en el libro, pero trae los mismos temas, las mismas divisiones. No espere encontrarlo en o sea, el video ya es viejo, no. Francis Schaeffer no recuerdo el año en que vivió, pero no es contemporáneo. Pero ha sido un gran influencia en el cristianismo, una de las mentes más influyentes en su tiempo, y que fue un apologista, un defensor de la fe muy hábil, muy entendido. Le recomiendo eso. Abrazo del Torá para el pueblo de Dios adolescente. Dani, ¿nos quiere leer? ¿Sí? Dejemos que Dios nos lleve a la madurez en la fe, reconociendo la necesidad de abandonar las atractivas tentaciones de la niñez de siempre recibir de otro. Invitamos en el futuro de Dios buscando la substancia de la palabra de Dios. Habrá desafíos, aparentes carencias, ataques del enemigo, oportunidades para murmurar. En tales momentos, fijémonos en las instrucciones de Dios que ya han endulzado las aguas amargas. Dejemos que las fotos del desierto nos impelen hacia la madurez en la fe en el contexto histórico y social específico donde estemos confiados en el abrazo de Dios. El pueblo peregrino será más maduro en la medida que eche sus raíces en las instrucciones del Señor y que corte las raíces echadas en las pesadas maneras de vivir. Continúa. Mi casa, su casa, pero mi casa es. Dios es el arquitecto de su casa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Somos mayordomos en la casa del Señor, no pretendamos ser patrones. Además, la casa de Dios se caracteriza por su presencia gloriosa, no la nuestra. Por ello, la importancia de mortificar la vida a la luz de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos los descendientes pecaminosos de Adán sobrevivir el fuego consumidor? Compárese Hebreos 12:29. Santifiquémonos, Éxodo 19:3, para no nos quememos, Levítico 10:1, sino que vivamos, 2 Corintios 6:14. La santificación incluye la obra sacerdotal de mantener la casa del Señor para que cuando vuelva el Señor de la casa nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias. Me llama la atención al inicio de Abrazo del Torá para el pueblo de Dios adolescente, las primeras líneas: dejemos que Dios nos lleve a la madurez en la fe, reconociendo la necesidad de abandonar las atractivas tentaciones de la niñez de siempre recibir de otro. Las atractivas tentaciones de la niñez de siempre recibir de otro. Este es el llamado de la vida cristiana. La vida cristiana es depender de Dios.
abandonar la etapa de la niñez, de depender de otros y convertirnos. Me encanta cómo el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia, donde él dice que somos colaboradores de Dios. Me parece que es en la carta a los Corintios. Y esa palabra colaboradores de Dios se refiere a trabajar junto a Dios. Ese es el llamado de Dios, no solamente a un grupo especial de personas, es el llamado de Dios a su pueblo, a que seamos colaboradores de Él. Él nos invita a trabajar junto a Él, nos llama a trabajar junto a Él. ¿Sí? Y ese es el llamado que nos hace el Evangelio. Creo que la carta de Pedro está en armonía con lo que enseña el Antiguo Testamento, con lo que estamos hablando en esta noche acerca de cómo Pedro desafía a la iglesia del primer siglo a dejar la niñez para convertirse en hombres que sepan defender su fe, que sepan resistir las tentaciones, que sepan pasar por las crisis, que sepan mantenerse firmes. Es un llamado a la madurez cristiana. Eso es lo que hace la Biblia constantemente. Llama al pueblo a comportarse a la altura del llamado. Pues no sé si tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario sobre esto. Baruch ya sabe que cuando digo eso es porque ya no va. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les ha parecido ha sido el estudio de hermenéutica? Y el escritor nos lleva de una manera práctica a entender la escritura. Implícitamente están las reglas de la hermenéutica, pero no fue tanto un estudio técnico de estas son las reglas que tienes que seguir, sino más bien el desarrollo de la hermenéutica, cómo él nos enseña a leer la Biblia, a interpretarla, y nos muestra esas analogías y nos enseña que realmente el pueblo no está tan distante, no somos tan distantes de nuestros antepasados, de nuestros padres, no estamos tan distantes. Muchas experiencias que ellos vivieron, nosotros las hemos tenido. ¿Algún comentario? Pues yo creo que todo se resume en esto que veíamos ahorita de la importancia, bueno, yo lo subrayé aquí, la importancia de modificar la vida a la luz de la presencia de Dios. Y eso implica el cómo estamos leyendo la Biblia, porque pues de manera cultural o por herencia terrenal, al acercarnos a la Biblia la vamos a leer de cierta manera. O sea, yo mexicana nacida hace poquitos años, me acerco a la Biblia de una manera muy diferente a la que, siendo parte del pueblo de Dios, debo acercarme a la Biblia. Y es eso, es ser menos yo para que haya más de Dios en mí y realmente pueda cumplir el propósito. Debo de dejar de leer la Biblia como si pudiera leerla cualquiera, sino aprender que tengo raíces de las cuales sostenerme. Nos decía en una clase y me quedó muy grabado, no podemos decir, bueno, así aprendieron ellos porque pues esa era su tradición, pero nosotros la iglesia del 2016 vamos a aprender de otra manera, sino debemos de regresar, debemos de ver cómo se enseñó desde el principio, porque esa es nuestra herencia. Sí. Y bueno, para mí eso se resume en ese parrafito de la importancia de modificar la vida a la luz de la presencia de Dios. Sí.
Y nuestras raíces no solamente nos sostienen, también nos alimentan. Así es. La raíz no solamente sostiene un árbol, sino que le provee de vida, alimento, lo nutre, le da vida. Pues hemos llegado al final de este manual. Hemos visto que debemos interpretar la Biblia a la luz de los pactos, que Dios se revela como un Dios de pactos. Hemos visto de manera general esos pactos. También hemos visto que la historia de Babel es una historia que nos habla acerca del Dios que se da a conocer, del Dios que mantiene un propósito firme con el hombre, con el ser humano, y que cuando el hombre se rehúsa o se revela ese propósito, Dios no lo pasa por alto, Dios castiga, Dios disciplina y vuelve a llamar al hombre a cumplir ese propósito. La historia de la redención es una historia, si ustedes se dan cuenta, dinámica, donde Dios muestra paciencia, misericordia, juicio, muestra su santidad, donde el hombre lucha, se resiste, se somete, luego vuelve a resistirse, pelea. La historia de la salvación es dinámica, hermanos, y lo mismo sucede con nosotros. Nuestra historia de redención ha sido dinámica. No podemos decir desde el día en que el Señor me salvó, todo ha sido para arriba, derecha. No, ha sido dinámica. Hemos experimentado la misericordia del Señor, hemos visto su disciplina, hemos tenido altos, hemos tenido bajos, nos hemos sometido humildemente, otras nos hemos resistido a su voluntad, en otras ocasiones quizá no solamente a regañadientes, sino que incluso hemos intentado olvidarnos de Él y hemos querido regresar, bien es cierto, no a Egipto, sí a nuestra antigua manera de vivir, y vemos la paciencia, la misericordia, la gracia de Dios estando presente. ¿Por qué? Por el pacto, porque Él es fiel a su pacto. Y no se nos debe olvidar, lo hemos dicho, muchos actualmente, principalmente los hermanos de tradición dispensacional, piensan que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios muy apacible, amoroso, que como decíamos, ¿no? Les decía Richard Pratt, decía que él escuchó a su maestra cuando era un niño que decía: qué buenos niños, que el Dios del Nuevo Testamento ya no es como el del Antiguo Testamento. Y a veces pensamos que es así, y pasamos por alto que su paciencia se debe a que Él castigó a su Hijo por nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar la misericordia de Dios, mientras que su Hijo Santo experimentó su juicio consumido. Entonces la paciencia y la misericordia que hoy experimentamos está arraigada en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No es que el Dios al que servimos se ha cansado y ha dicho: bueno, los voy a dejar que hagan lo que quieran. No, Él sigue siendo el mismo en cuanto a santidad, en cuanto a juicio, en cuanto a amor, misericordia, es el mismo. Él no cambia. Y trágicamente creo que nosotros tampoco, a lo largo de la historia, ¿verdad? Seguimos manteniendo esas mismas experiencias. Estamos sembrando la fe en una nueva generación, en nuestros hijos. Ellos vivirán sus propias experiencias, pero ellos deben saber que el Dios nuestro es fiel, y eso también debe darles la confianza para arrepentirse cuando pequen, para buscarlo. Y terminó, hace rato estaba leyendo algunos pasajes del Antiguo Testamento, y precisamente en el libro de Éxodo, cuando por ahí de Éxodo 3 habla, Éxodo 2, cuando dice que el pueblo de Israel clamó a Dios, y dice que escuchó Dios el clamor del pueblo y los vio y se acordó de su pacto. Y me llama una parte que dice el texto: y los reconoció. Y cuando estaba leyendo esto, estaba meditando en la enorme promesa que tenemos al servir al Dios del pacto. Porque cuando nosotros incluso pasamos por esas etapas individuales o como iglesia, de apartarnos de Dios,
y nos volvemos a Él, Él nos mira y nos reconoce, es decir, Él sabe, este es mi pueblo, el pueblo con el cual yo tengo un pacto. Y eso también es una esperanza para nosotros como padres, porque Dios reconoce a nuestros hijos. Y eso nos da la esperanza de que incluso si en algún momento nuestros hijos llegaran a apartarse y ellos clamaran a Dios y ellos volvieran su corazón, Dios los reconocería porque saben que son hijos, sabe que son hijos del pacto. Me gustó mucho el saber, o no el saber, sino el recordar esas palabras que Moisés plasma en el libro de Éxodo. Dios los reconoce. Como lo hemos visto, ¿cuántas naciones estaban siendo esclavizadas en ese tiempo? Muchas de ellas estaban hartas de la esclavitud. Muchas de ellas pudieron quejarse, pero Dios reconoció un solo pueblo con el cual había hecho un pacto a través de Abraham. Hoy vemos el sufrimiento a nuestro alrededor, hermanos, la violencia, la maldad que está a nuestro alrededor. ¿Será que si nosotros nos acercamos a Dios y clamamos a Él, Él nos acordará de nosotros, siendo que somos su pueblo, el pueblo del pacto por el cual dio a su Hijo y nos dio preciosísimas promesas? La gente sin el Señor está angustiada, claman por salvación en medio de una sociedad que está en crisis, violencia, abandono, maldad. La gente clama, pero Dios no escucha. ¿Por qué? Porque fuera del pacto ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí la tenemos. Y es ese pacto que nos da esperanza. Así que podemos estar seguros no en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios.